La danza de los dragones había cambiado para siempre tras la muerte de Lucerys Velaryon en las Tierras de la Tormenta y el asesinato del príncipe Jaehaerys ante los ojos de su madre en la Fortaleza Roja. Negros y verdes clamaban venganza sangre por sangre. En todo el reino, los señores convocaban a sus banderizos y los ejércitos se congregaban y marchaban. En las tierras de los ríos, jinetes del árbol de los cuervos que enarbolaban los pendones de la reina Rhaenyra se adentraron en el territorio de la casa Bracken e incendiaron las cosechas, espantaron el ganado, saquearon las aldeas y expoliaron cuantos septos encontraron a su paso, ya que los Blackwood eran una de las últimas casas adoradoras de los antiguos dioses que quedaban al sur del cuello. En este contexto es donde nace la leyenda de nuestro protagonista, Ben Blackwood, el sanguinario, señor del árbol de los cuervos, un fiero guerrero y uno de los protagonistas de la danza de los dragones, que fue decisivo en prácticamente todas las batallas en las que llegó a participar. Acompañadme a Poniente una vez más para conocer la historia de Benjicot Blackwood, más conocido como Ben el Sanguinario. Dicen que los miembros de la casa Blackwood descienden de los primeros hombres y afirman haber gobernado como reyes gran parte del Bosque de los Lobos en el pasado, en las frías tierras de los Stark del norte, hasta que los Reyes del Invierno les expulsaron. En vez de arrodillarse como hicieron los demás reyes doblegados por los Stark, huyeron al sur donde levantaron su actual asentamiento, Árbol de los Cuervos, y gobernaron allí como reyezuelos. Los Blackwood fueron reyezuelos durante la Edad de los Héroes hasta la llegada de los Ándalos, aunque se las arreglaron para mantener mucho de su legado cultural, como la fe y los antiguos dioses, siendo una de las pocas casas al sur del cuello que aún los veneran. Mantienen una enemistad antigua y bien conocida con la casa Bracken, la cual ya comenzó durante la Edad de los Héroes cuando ambas casas gobernaban como reyes. Pese a la enemistad, los Bracken y los Blackwood se aliaron juntos contra la invasión ándala, pero fueron derrotados en la batalla del Río de las Lágrimas. La rivalidad entre ambas familias perduró en los años venideros y se agudizó cuando la casa Bracken cambió su fe a la fe de los Siete, tras la llegada de los Ándalos, mientras que, por su parte, los Blackwood mantuvieron su fe en los antiguos dioses. Volviendo ya a la danza de los dragones, cuando los Bracken reunieron un fuerte contingente para responder al ataque de los Blackwood a sus tierras, Lord Samwell Blackwood, el padre de nuestro protagonista, los sorprendió en su avance y cayó sobre ellos en el momento en el que acampaban junto a un molino a la orilla del río. En el combate que siguió prendieron fuego al molino y la luz roja de las llamas bañó el escenario de lucha y muerte durante horas. Ser Amos Bracken, que encabezaba la hueste del seto de piedra, ensartó a Lord Blackwood en combate singular, pero pereció cuando una flecha de madera de Arciano le penetró la ranura del yelmo y se le clavó profundamente en el cráneo. Se dice que el proyectil lo disparó Alysanne, la hermana de Lord Samwell, a la que luego se conocería como Ali la Negra, y que por entonces contaba con tan solo 16 años, aunque no hay forma de saber si es cierto o solamente una leyenda familiar. Ambos bandos sufrieron muchas otras pérdidas dolorosas en lo que pasó a conocerse como la Batalla del Molino Ardiente. Al final, los Bracken se dispersaron y huyeron a sus tierras guiados por Ser Raylan Ríos, el hermano bastardo de Ser Amos, pero se encontraron con que el seto de piedra había caído. Una gran hueste formada por hombres de los Darry, los Root, los Piper y los Frey, con el príncipe Daemon Targaryen a la cabeza montado en Caraxes, el Gibberno sanguíneo, se había apoderado del castillo aprovechando la ausencia de tan considerable parte de la fuerza de la casa Bracken. Habían capturado a Lord Humphrey Bracken junto con los hijos que le quedaban, su tercera esposa y su amante de baja cuna. Ser Raylan decidió rendirse para evitar que sufrieran daño. Con la casa Bracken quebrada y vencida, los últimos partidarios ribereños del rey Aegon II perdieron las agallas y depusieron las espadas. La lucha continuaría en las Tierras de los Ríos al oeste del monstruoso castillo de Harrenhal a medida que el ejército de los Lannister iba abriéndose paso. A causa de la edad y la precaria salud, Lord Lefford, el nuevo comandante de los Lannister, se arrastraba más que avanzar, pero al aproximarse a las costas occidentales del Ojo de Dioses se topó con un gran ejército. Roderick Dustin el Ruinoso y sus lobos del invierno enviados por Cregan Stark se habían unido a Forrest Frey, señor del Cruce, y a Robb Ríos el Rojo, conocido como el arquero del Árbol de los Cuervos. Apenas había detenido Lord Lefford para afrontar al adversario cuando aparecieron más enemigos por el sur. Atrapado entre ambas fuerzas, Lefford dudaba sobre a cuál acometer, por miedo a que la otra los atacara por la retaguardia. Así, se puso de espaldas al lago, se atrincheró y envió cuervos al príncipe Aemond, que se encontraba en Harrenhal, para pedirle ayuda. Aunque una decena de aves alzó el vuelo, ni una sola llegó al príncipe.
Robb Ríos el Rojo, considerado el mejor arquero de todo Poniente, las derribó una por una. Más ribereños aparecieron al día siguiente bajo el mando de Sir Garibald Grey, Lord John Charlton y el nuevo señor del Árbol de los Cuervos, Benjicot Blackboot, nuestro protagonista, que para este momento contaba con tan solo 11 añitos. Con sus cifras incrementadas por la reciente leva, los hombres de la reina Rhaenyra acordaron que ya era hora de acometer. Más vale acabar con esos leones antes de que lleguen los dragones, dijo Roderick Dustin, el que sería más conocido como Roddy el Ruinoso. La batalla en tierra más sangrienta de la Danza de los Dragones comenzó al día siguiente, nada más salir el sol. En los anales de la Ciudadela se conoce como la batalla de la orilla del lago, pero para los que vivieron para contarla fue siempre la carnada para peces. Acometidos por 3 lados, los occidentales se vieron empujados vara a vara hacia las aguas del Ojo de Dioses. Centenares murieron por la espada mientras bregaban en los cañizares, cientos más se ahogaron tratando de huir. Benjicot acometía con sus hombres sin cesar y, al caer la noche, ya habían muerto más de 2000 hombres, entre ellos muchos nobles. Las huestes de los Lannister resultaron destrozadas y masacradas, pero a tal precio que el mismísimo joven Ben Blackwood, señor del Árbol de los Cuervos, empezó a sollozar al ver las innumerables pilas de cadáveres. Las pérdidas más gravosas las sufrieron los norteños lobos de invierno, ya que habían suplicado el honor de encabezar la acometida y habían cargado nada más y nada menos que 5 veces contra las filas de lanzas de los Lannister. Los combates prosiguieron también por el resto del reino, si bien tales encuentros jamás tuvieron la importancia que la gran batalla de la Ribera del Ojo de Dioses, mejor conocida como la Carnada para Peces. Al difundirse la noticia de los constantes ataques de Aemond el Tuerto con Vhagar sobre las tierras de los ríos, muchos señores ribereños miraron al cielo con temor y se preguntaron quién sería el siguiente. Lord Mutton de Poza de la Doncella, Lady Darkling del Valle Oscuro y Lord Benjicot Blackwood del Árbol de los Cuervos enviaron mensajes urgentes a Rhaenyra para suplicarle que les enviase dragones a fin de defender sus haciendas, pero, sin embargo, no obtuvieron respuesta, o al menos, de momento. Durante el transcurso de la danza, Benjicot iría adquiriendo cada vez más y más experiencia no solo en combate, sino también al estar rodeado de guerreros veteranos. Absorbía sus conocimientos fácilmente y el niño que partió a la guerra a su temprana edad ya se había convertido en un hombre. En la ciudad de Ladera tendría un nuevo desafío, pues acompañaría por primera vez en la guerra a un jinete de dragón. La ciudad de Ladera despertó la negrura de la noche con gritos y alaridos. Extramuros los campamentos ardían. Ríos de caballeros acorazados fluían desde el norte y el oeste, provocando una masacre. De las nubes llovían flechas y un fiero y terrible dragón se cernía sobre ellos. De los 4 dragones que había en el campo de batalla aquella jornada, el único con jinete era el que había ido con Benjicot Blackwood. El jinete había acudido a fin de acabar con otros jinetes de dragón y sus dragones para así demostrar su lealtad, y ahí tenía uno debajo atacando precisamente a los hombres que se le habían unido para la batalla. Debió de sentir el deber de protegerlos, aunque sin duda sabía en su fuero interno que su dragón no era rival para el dragón más viejo. Lo que sucedió no fue una danza de dragones, sino una lucha encarnizada a muerte. Los dragones volaban a más de 10 varas por encima de la batalla, cuando nuestro jinete se ensarzó con el dragón más viejo y lo lanzó gritando al fango. Hombres y mozos huyeron aterrorizados o quedaron aplastados cuando rodaron ambos dragones, despedazándose mutuamente. Las colas chasquearon y las alas batieron el aire, pero las bestias estaban tan entrelazadas que ninguna podía liberarse. Benjicot Blackwood observaba la lucha desde su caballo a 50 varas de distancia. La talla y el peso del dragón más viejo eran excesivos para que pudiera vencer nuestro jinete, dijo Lord Blackwood al gran maestre Munkun muchos años después, y seguramente habría reducido a pedazos al dragón del jinete si otro dragón no hubiera caído del cielo en aquel momento para unirse a la lucha. Todo cuanto nos narra la historia es que los 3 dragones lucharon entre el fango, la sangre y el humo de la segunda batalla de Ladera. Nuestro jinete fue el primero en morir, por desgracia, cuando el dragón mayor le clavó los dientes en el cuello a su dragón y lo decapitó. A continuación, el dragón más viejo trató de emprender el vuelo con su botín aún en las fauces, pero las alas hechas jirones no lograron levantar su peso. Poco después, se desplomó y murió. El último dragón en llegar a la contienda resistió hasta el ocaso. 3 veces trató de volver a ascender a los cielos y 3 veces fracasó. Hacia el final de la tarde parecía sufrir, de modo que Benjicot Blackwood mandó llamar a su mejor arquero, un hombre conocido como Billy Barley, que tomó posición a 100 varas, más allá del alcance de las llamaradas del dragón moribundo, y le clavó 3 flechas en un ojo mientras yacía indefenso en el suelo. Para el ocaso, ya había concluido el combate.
Aunque los señores de los ríos perdieron menos de 100 hombres, mientras que habían matado a más de 1 millar de soldados de Antigua y del dominio, la segunda batalla de Ladera no pudo considerarse una victoria completa para los atacantes, ya que no lograron tomar la ciudad. La muralla de Ladera seguía intacta y cuando los hombres del rey se replegaron en su interior y cerraron las puertas, la fuerza de la reina no hallaron modo alguno de abrir una brecha, ya que carecían de material de asedio y de dragones. Aún así, habían provocado una gran carnicería entre sus confundidos y desorganizados enemigos. Les incendiaron las tiendas, quemaron o capturaron la mayor parte de sus carromatos, alimentos y provisiones, se hicieron con 3/4 partes de sus caballos de guerra y dieron muerte a 2 dragones del rey. Cuando se levantó la luna, los señores de las tierras de los ríos abandonaron el campo a los carroñeros y se perdieron en los cerros. Uno de ellos, el joven Ben Blackwood, transportaba el cadáver destrozado del jinete misterioso, hallado muerto junto a su dragón. Sus huesos descansarían en el árbol de los cuervos durante 8 años, hasta que el hermano de este se lo llevara a su tierra natal en el 138 después de la conquista. En las tierras de los ríos, el Motali había llamado a la guerra una vez más a los señores del Tridente, poco inclinados a sufrir el mismo destino de abusos por parte de Aegon II a Lord Rosby, Lord Stockworth y Lord Darkling. Al señor de Aguas Dulces se le unieron Benjicot Blackwood del Árbol de los Cuervos, quien, con tan solo 13 años, ya era un curtido guerrero, además de su joven y fiera tía, Ali la Negra, con 300 arqueros. La amenaza más acuciante para el rey Aegon II era claramente la que planteaban nuestros hombres del Tridente. Casi 6.000 se habían congregado en Aguas Dulces cuando el Motali llamó a sus banderizos. Por desgracia, el propio El Motali había muerto por el camino tras beber agua en mal estado, después de tan solo 49 días como señor de Aguas Dulces, pero el cargo había pasado a ser Kermit Tully, su hijo mayor, un joven indómito y obstinado deseoso de probar su valía como guerrero. Estaban tan solo a 6 días de marcha de desembarco del rey y avanzaban por el camino real cuando Lord Boros Baratheon envió a su encuentro a los tormenteños, reforzados con levas de Stockworth, Rosby, Hayford y el Valle Oscuro, junto con 2.000 hombres y muchachos de las cloacas del lecho de pulgas, equipados apresuradamente con lanzas y yelmos de hierro. Los dos ejércitos chocaron a 2 días de la ciudad, en un paraje en el que el camino real discurría entre un bosque y una colina baja. Había llovido fuertemente durante días, la hierba estaba húmeda y la tierra blanda y embarrada. Lord Boros Baratheon confiaba en resultar victorioso, ya que sus exploradores le habían dicho que al frente de los ribereños marchaban mancebos y mujeres. Faltaba poco para el ocaso cuando atisbó al enemigo, pero ordenó un ataque inmediato, aunque frente a ellos la carretera era un muro inexpugnable de escudos y a su derecha la colina bullía de arqueros. Lord Boros Baratheon encabezó el ataque personalmente, dispuso a sus caballeros en formación de cuña y se precipitó hacia el corazón del enemigo, donde la trucha plateada de Aguas Dulces flotaba en su estandarte de azur y plata, junto al blasón acuartelado de la reina Rhaenyra. Tras los caballeros de Boros Baratheon marchaba la infantería bajo el dragón dorado del rey Aegon II. La ciudadela ha dado en denominar al enfrentamiento subsiguiente la Batalla del Camino Real, aunque los hombres que la libraron la conocieron como la Masacre Embarrada. Llámese como se llame, la última batalla de la Danza de los Dragones resultó ser unilateral. Los arcos largos de la colina acabaron con los caballos sobre los que marchaban los caballeros de Lord Boros. Desmontaron a tantos que menos de la mitad alcanzó el muro de escudos, con las filas rotas, la cuña desmantelada y los caballos resbalando en el barro reciente. Los tormenteños causaron estragos con sus lanzas, espadas y alabardas, pero los ribereños se mantuvieron firmes, sustituyendo con premura a los caídos. Cuando la infantería de Lord Boros Baratheon arribó a la trifulca, el muro de escudos osciló y retrocedió levemente. Parecía que se iba a romper, hasta que el bosque de la izquierda cobró vida con gritos de guerra y cientos de ribereños surgieron de entre los árboles, encabezados por el loco de Benjicot Blackwood. Aquel día se ganó el sobrenombre de Ben el Sanguinario, por el que fue conocido a partir de entonces durante el resto de su larga vida. Ben el Sanguinario, espada en mano, iba acabando con todos los tormenteños que osaban cruzarse en su camino, portando como medallas de guerra la sangre y vísceras de sus enemigos. Tajo tras tajo, el ribereño se iba acercando cada vez más a su objetivo, el vanidoso Lord Boros Baratheon, que pese a la increíble matanza aún iba montado a caballo. Cuando vio que llevaba las de perder, ordenó a su escudero que hiciera sonar el cuerno para indicar que avanzara las tropas de reserva. No obstante, al oír el toque, los hombres de Rosby, Stockworth y Hayford soltaron los dragones dorados del rey y se quedaron donde estaban. La chusma de desembarco del rey emprendió la desbandada y los caballeros del Valle Oscuro se pasaron al enemigo, atacando a los tormenteños por la retaguardia. La batalla se encarnizó en cuestión de instantes y el último ejército del rey Aegon II quedó desmantelado.
El rey Aegon tardaría poco en verse desvalido ante sus adversarios. Lo sabían todos sus hombres. Ben Blackwood, el sanguinario, Kermit Tully, Savita Free y sus compañeros de Victoria se disponían a reanudar el avance hacia la ciudad, y Lord Cregan Stark y sus norteños les pisaban los talones, rezagados apenas unos días de marcha. Desde las orillas del Tridente hasta las puertas del desembarco del rey cabalgó Benjicot Blackwood, señor del árbol de los cuervos. Ben el sanguinario, como habían empezado a llamarlo sus hombres, tan solo tenía 13 años, una edad a la que la mayoría de los muchachos de noble cuna son aún escuderos y se dedican a atender a los caballos de su señor y limpiarle la herrumbe de la cota de malla. El señorío le había caído encima temprano cuando Ser Amos Bracken mató a su padre, Lord Samwell Blackwood, en la batalla del Molino Ardiente. A pesar de su juventud, el muchacho se había negado a delegar la autoridad en hombres de más experiencia. En la carnada para peces había llorado al contemplar tantos muertos, pero aquello no lo había hecho flaquear más tarde ante el combate. Al contrario, lo buscaba. Sus hombres habían ayudado a expulsar de Harrenhal a Criston Cole al cazar a sus forrajeros, había comandado el centro en la segunda batalla de ladera y en la masacre en Barrada había encabezado el ataque lateral desde los bosques, gracias a lo cual habían dispersado a los tormenteños de Lord Boros Baratheon y conseguido la victoria. Se decía que, ataviado para la corte, Lord Benjicot era claramente un muchacho, alto para su edad, pero de complexión delgada con rasgos delicados y de modales tímidos y recatados. Pero con cota de malla y coraza, Ben el sanguinario era un hombre completamente diferente, una persona temible, que a sus 13 años había visto más cosas en el campo de batalla que muchos otros en toda su vida. Ciertamente, había otros señores y caballeros famosos en la hueste a la que se encaró Corlys Velaryon frente a la Puerta de los Dioses aquel día del año 131 después de la conquista, todos ellos de más edad y algunos más sabios que Ben Blackwood el sanguinario, y los hermanos Oscar y Kermit Tully. Pero, de algún modo, los tres jóvenes habían salido de la masacre en Barrada como los cabecillas indiscutidos. Los tres, ligados por la batalla, se habían hecho tan inseparables que sus hombres empezaban a referirse a ellos en conjunto como los muchachos. A partir de aquí hablaré del final de la danza, por lo tanto, hablaré con spoilers de su final. Avisados estáis, así que aprovecho para decir que si os está gustando el vídeo me ayudaríais un montón con vuestro like y suscripción. ¿Lo has hecho ya? Pues vamos allá. Cuando llegaron a la Fortaleza Roja, los muchachos solo conocían de oídas a Lord Corlys Velaryon, pero sabían que lo precedía una reputación temible. Habían llegado a Desembarco del Rey temiendo tener que asediar la ciudad o tomarla por asalto, por lo que quedaron encantados, aunque sorprendidos, al ver que se la ofrecían en bandeja de plata, y al saber que Aegon II había muerto. Aunque es verdad que Benjicot Blackwood y su tía Alyra Negra quedaron desazonados por la circunstancia de la muerte, pues consideraban que el veneno era un arma de cobardes y carentes de honor. Cuando Lord Cregan Stark llegó con sus norteños al Desembarco del Rey, se acabó el holgorio y los planes felices se hicieron pedazos. El señor de Invernalia tenía 23 años, pocos más que Benjicot Blackwood. Pero Cregan era un hombre y ellos eran unos niños, como parecieron pensar todos los que los vieron juntos. Los muchachos se encogían en su presencia, afirmaba Champiñón. Cada vez que el Lobo del Norte entraba en una sala, Ben el sanguinario parecía recordar que solo tenía 13 años, mientras que Lord Tully y su hermano fanfarroneaban, tartamudeaban y se ponían tan rojos como su cabellera. Otros habían empezado esta guerra, se oyó decir a Lord Cregan, pero él tenía intención de terminarla, de seguir hacia el sur y destruir todo cuanto quedase de los verdes que habían colocado a Aegon II en el trono de hierro y habían luchado por mantenerlo allí. Cuando Kermit Tully señaló que Bastión de Tormentas, Antigua y Roca Casterly eran tan fuertes como la propia Invernalia de Stark, sino más, y que no caerían con facilidad, si acaso caían, y cuando el joven Ben Blackwood le hizo coro y añadió: «La mitad de vuestros hombres morirá, Lord Stark», el lobo, de ojos grises de Invernalia, replicó: «Murieron el día en que emprendimos la marcha, chico». Benjicot permaneció en Desembarco del Rey mientras tenía lugar la coronación de Aegon III Targaryen y se conformaba el Consejo de Regentes. Cuando Ben regresó finalmente al Árbol de los Cuervos, junto a su tía Alyra Negra, que había convencido al implacable Cregan Stark de desistir de su campaña sureña, fueron escoltados por 1000 norteños que habían llegado al sur junto a Lord Cregan Stark. Benjicot llegaría a ser considerado como uno de los potenciales candidatos para tomar en matrimonio a Lady Baela Targaryen, medio hermana del rey Aegon III, pero finalmente escogieron a Aelin Velaryon. En el 132, después de la conquista, Benjicot marchó hacia Invernalia para asistir a la boda de su tía Lisanne con Lord Cregan Stark. Como era pleno invierno, el viaje duró el triple de lo previsto, sufriendo ataques de forajidos que robaron todos los regalos de la boda. Cuando al año siguiente tuvo lugar la muerte de la reina Jaehaera Targaryen, Lord Anwin Peake, mano del rey y protector del reino, preparó la boda entre el rey y su hija Miriel en secreto. Muchos señores alzaron la voz cuando se enteraron, y nuestro Ben el sanguinario, concretamente, cuestionó la celeridad del asunto, argumentando que debían haber dejado al menos medio año al rey para llorar a su reina.
En el 134 después de la conquista, Lord Benjicot encabezó 1 millar de hombres de los Blackwood que se unieron al ejército liderado por Sir Robert Rowan, quien se dirigía al valle de Arryn para resolver el problema sucesorio de los Arryn. Avanzaban a paso de tortuga y su caravana de suministros sufría una y otra vez los ataques de los salvajes nativos de esas montañas, descendientes de los primeros hombres expulsados del valle por los sándalos miles de años atrás. Eran esqueletos vestidos con pieles, armados con hachas de piedra y garrotes de madera, diría más adelante Ben Blackwood, pero estaban tan famélicos y desesperados que no se desalentaban por muchos que matáramos. Pronto, el frío, la nieve y los ataques nocturnos empezaron a cobrarse su precio. Allá en las alturas, una noche que Lord Robert y sus hombres estaban apiñados en torno a sus hogueras, ocurrió lo inconcebible. Avistaron la boca de una cueva en las laderas que dominaban el camino y una docena de hombres treparon hasta ella para comprobar si podía servirles de refugio para resguardarse del viento. Deberían haberse parado a reflexionar a la vista de los huesos esparcidos a la entrada, pero continuaron y despertaron a un dragón. 16 hombres perecieron en la lucha que siguió y más de medio centenar sufrió quemaduras antes de que la furiosa bestia parda remontara el vuelo y se adentrara en las montañas, con una mujer cubierta de harapos montada en el lomo. Ese es el último avistamiento confirmado y registrado en los anales de Poniente del ladrón de ovejas y ortigas, su jinete, aunque los salvajes de las montañas siguen contando historias de una bruja de fuego que una vez moró en un valle oculto, apartado de cualquier camino o aldea. El encuentro con el dragón no fue el último peligro que afrontó la hueste. Cuando llegaron a la Puerta de la Sangre ya habían perecido 1/3 de hambre y de frío. Entre los caídos se encontraba Ser Rowan, que había muerto aplastado por un peñasco cuando los hombres de los clanes derribaron media ladera de una montaña sobre la columna. Asumió entonces el mando Ben Blackwood, el sanguinario, quien ya contaba con la experiencia bélica de un hombre 4 veces más veterano, pese a faltarle medio año para la mayoría de edad. Lord Alyn Velaryon y Ben el Sanguinario lograron poner orden en el valle y forzar al resto de partidarios a rendir vasallaje a Lord Joffrey Arryn. En el 136 después de la conquista, Lord Benjicot Blackwood fue considerado como candidato a mano del rey, pero fue descartado por ser demasiado joven. Lo último que se conoce de Ben el Sanguinario es que tuvo una vida larga y próspera. Pese a su edad, todos lo llegaron a respetar por sus hazañas, pues consiguió forjarse un nombre en los 7 reinos como nadie nunca había hecho antes. Contra todo pronóstico, el joven Ben Blackwood alcanzó la fama y la gloria a sangre y fuego. Y hasta aquí la historia de Ben Blackwood el Sanguinario. Espero que os haya gustado, compartid el vídeo con vuestros amigos y regaladme un buen like si ha sido así. Os dejo por aquí otros vídeos que seguro que os interesarán. Dejadme saber de qué otro personaje de la danza queréis que hable y yo por mi parte me despido. Valar Morghulis y hasta la próxima, chao.